Bienvenidos todos al primer episodio de Prayer Nation, broadcast y podcast. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros hoy. Y para aquellos que han sido parte de este camino desde el principio, muchísimas gracias. Prayer Nation no siempre fue Prayer Nation. Comenzó con una directriz muy simple del Espíritu Santo al inicio de la pandemia. En 2020 estábamos construyendo un gran impulso, sintiendo el auge de una nueva década y tantas palabras proféticas sobre el 2020. Y aún así, con todo el discurso sobre la visión 2020, no estábamos preparados y ciertamente no lo vimos venir. Teníamos una visión retrospectiva 2020, pero muy pocas personas tuvieron alguna previsión de lo que se avecinaba. Recuerdo que en marzo yo estaba planeando un viaje a Washington, D.C. y luego también iba a estar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Acababa de convertirme en parte de los estudios multiculturales de fe de las Naciones Unidas, o UNMSF. Acababa de integrarme a ese equipo de oración y este ministerio llevaba funcionando, creo, 8 años, 7 años para ese entonces. Y tuve que cancelar mis vuelos porque literalmente estaban cerrando Nueva York y Washington, D.C. Y luego entramos en el confinamiento que, por supuesto, como todos recuerdan, se suponía que iba a durar solo un par de semanas, pero terminó siendo un par de años. A medida que las cosas se intensificaban y la situación se volvía más grave, todos podíamos sentir que había un componente espiritual en todo esto. Mientras tanto, comenzaron a surgir numerosas teorías de conspiración desde tantas partes diferentes de Internet. Como la gente estaba encerrada, simplemente estaban en línea. Y así circulaban muchísimas cosas y además recibíamos las actualizaciones diarias sobre el coronavirus. Y yo sentía la intensidad de todo esto y cómo nos estaba afectando psicológicamente. Incluso en los primeros días y semanas de esto. Y Dios me habló para que comenzara una transmisión diaria de oración. Conéctate en línea o enseña sobre la oración y ora con la gente. Esa fue la directriz. Bueno, mi primer pensamiento fue, estamos recibiendo actualizaciones diarias sobre el coronavirus. Necesitamos tener una respuesta diaria en el espíritu. Necesitamos poder reunirnos en línea juntos. Y en ese momento, por supuesto, estábamos intentando hacer servicios en línea. Y eso era una vez a la semana, los domingos. Y no éramos muy buenos en eso. Así que podía sentir que la gente estaba siendo absorbida por todo esto, a medida que se informaba cada vez más sobre el número de muertes y el virus se seguía propagando. Y simplemente la sensación de desesperanza, de impotencia, que estaba llegando a nuestro mundo y afectando a las personas. Y realmente, cuando todo terminó, como todos ustedes saben muy bien, en todo el mundo. Así que sentí que teníamos que dar una respuesta espiritual a esto y brindar a las personas un sentido de propósito, dirección, esperanza y una manera de sobrellevarlo en medio de un momento muy traumático de nuestras vidas que pareció llegar de repente. Así que mientras sentía que estaba siendo guiado hacia esto, me sentía muy poco preparado. Me sentía abrumado y le dije al Señor, ni siquiera sé orar tan bien como quisiera. No sé si estoy calificado para salir en línea y enseñar sobre la oración. Y el Señor me habló y me dijo, enséñales lo que yo te he enseñado. Y eso es todo lo que siempre te pediré. Y entonces Él me dio un poco más de claridad. Y dijo, quiero que enseñes sobre los patrones de oración. Y eso empezó a resonar en mí. Entendí que muy a menudo cuando oramos hay una sensación de mucha emoción, mucho del momento, mucha intensidad y urgencia. Pero también hay un patrón que es mucho más grande y amplio, al que debemos conectarnos si queremos avanzar. Y eso
aporta equilibrio a la ecuación. Usaste el ejemplo de Jesús en la barca. La tormenta está desatada, el viento sopla, el agua entra en la barca. Estos son hombres experimentados que habían sido pescadores en Galilea y que están llevando a Jesús a través del lago, pero se enfrentan a una tormenta que los asusta. Ese era el mismo sentimiento que teníamos nosotros, como si nuestro gobierno está así de, y ya sabes, elevado, si hay tanta tensión por parte de la comunidad internacional, si estamos recibiendo todos estos informes de estas comunidades médicas de alto nivel sobre el coronavirus, hay motivos para alarmarse. Y ya sabes, es el mismo tipo de sensación. Ellos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿no te importa que perezcamos? Parecía que Jesús no hacía nada. Y creo que muchas veces, cuando estamos en estos momentos realmente urgentes y emocionales, y todavía los tenemos de diferentes maneras, obviamente no es lo mismo, pero sabemos que hay más por venir. Podemos sentirlo y percibirlo. Pero cuando primero nos sorprendió, estábamos completamente en el momento y sin embargo Jesús estaba actuando de una manera totalmente diferente. Él se levanta y dice, paz, enmudecen, y todo está bien, todo está en calma. Es porque Él estaba actuando según un patrón diferente. Él sabía que no iba a morir en una tormenta. Estaba destinado a morir en una cruz. Había un propósito mayor para su vida. Y creo que Nación de Oración, lo que Dios me estaba diciendo desde el principio, es, quiero que le des contexto a la gente, quiero que los lleves a esos patrones de oración. Esto realmente resonó profundamente en mí, y así fue como comencé a hacerlo. Y luego, el Señor me dijo, te voy a exprimir, y vas a decir y hacer cosas que no planeabas hacer. Así que empecé a pensar que esto era solo para Nocratan, nuestra iglesia local aquí, la iglesia triunfante, en el área metropolitana de Houston. Pasadena es en realidad la ciudad en la que estamos, pero tenemos personas que manejan desde 1 hora de distancia para ser parte de nuestra comunidad aquí. Así que yo pensaba, esto es Houston, esto es Pasadena, y este es el entorno de, ya sabes, nuestra iglesia, al que estamos tratando de, ya sabes, aportar, influir y ayudar a nuestra propia gente. Y así no tenía ninguna manera de saber cuán grande iba a llegar a ser esa nación de oración, ni cómo iba a evolucionar. Pero Dios realmente la bendijo, realmente la tocó y comenzó a expandirse, a ser compartida y difundida por todos los Estados Unidos. Luego empezamos a recibir personas internacionales que se conectaban con nosotros. Por supuesto, como todos estaban en confinamiento, había muchos grupos de oración en marcha. Había muchas iglesias en línea, había muchos ministerios que eran mucho más grandes que el nuestro. Y estoy muy agradecido por la manera en que Dios respondió al levantar tantas grandes voces, tantas voces creíbles, tantas grandes iglesias y recursos. Nosotros éramos solo uno de ellos, pero me sorprendió cómo comenzó a expandirse. Recuerdo haber visto algunas de mis métricas y Facebook me decía que mi audiencia potencial estaba entre 200 y 300 millones. Y yo pensaba, ¿en serio? ¿Este es el potencial de esto? Supongo que los algoritmos podían mostrar eso. Estábamos alcanzando entre 150,000, a veces 200,000 personas. Dispositivos individuales a los que llegábamos cada mes y yo estaba simplemente asombrado de cómo creció esto. El Señor me dijo, traeré personas que se acercarán y estarán a tu lado y orarán contigo. No tenía ni idea, de que iba a ser así. Y mientras oraba, ya sabes, nosotros como equipo hacíamos esto todos los días. Los coronavirus estaban presentes todos los días, así que la oración también era diaria. Todos estábamos creciendo y aprendiendo. Cambiamos de ubicación, hicimos algunas sesiones en la plataforma, ya sabes, con el set, sacamos un sofá. Pues sí, hicimos algunas en nuestro salón de confraternidad, donde la sala era un poco más pequeña, más fácil de manejar, de mover el equipo y etcétera. Pero lo que realmente terminó siendo fue aquí mismo, en esta oficina.
Aquí es realmente donde las cosas simplemente se estabilizaron y se volvió todo muy, muy sencillo. Era solo yo, un iPhone y una persona técnica, que solo monitoreaba los comentarios y se aseguraba de que si pasaba algo allá afuera, pudiera ayudarme a adaptarme o ya, sabes, a estar al tanto. Y simplemente empecé a acercar la cámara y fue algo muy personal que fue surgiendo. Y veía cómo aparecían los comentarios y veía a personas diciendo, estoy aquí, y era Emiratos Árabes Unidos, luego Jordania, después, Uganda, y luego, ya sabes, empezaba a llegar India, y después, aquí venía Singapur y Vietnam. Y luego estoy llegando a Europa y así que lo hacía en diferentes zonas horarias. Pensaba, bien, quiero asegurarme de que la comunidad global de oración pueda tener esto. No es solo Maine, ni Indiana, ni Oklahoma, ni Florida, ni California. Ahora estoy recibiendo personas de Maui y Hawái que, ya sabes, están participando. Simplemente de todo Estados Unidos estaban llegando. Centroamérica estaba llegando, Sudamérica estaba llegando, y yo pensaba, vaya, África está llegando, Europa está fue simplemente asombroso para mí. Veía los diferentes comentarios que aparecían y por supuesto, como estábamos en confinamiento, todos buscábamos esperanza, estamos buscando respuestas. Hacía caminatas de oración, hacía que la gente saliera, podíamos caminar. Así que salíamos a caminar y yo hablaba, y a veces la gente no podía ver la transmisión en vivo, la veían grabada después luego yo hacía mis propias caminatas de oración y llevaba a la gente en estos recorridos, y era increíble. Me sorprendía cuánta gente estaba interesada en las caminatas de oración y quería ver mientras yo estaba allí orando. Pero era una forma de enseñar cómo orar y cómo tomar lo que ves y darle una aplicación y cómo establecer ciertos perímetros espirituales. Dios me presionaba, yo oraba, la mayor parte del tiempo era solo en esta oficina y después hice algunas cosas en mi casa. Hacíamos algunas cosas ahí. Ni siquiera podía salir para venir a la iglesia y hicimos algunas cosas desde mi oficina en casa y pude convertir una de las habitaciones del fondo de mi garaje para tener una oficina ahí y poder grabar. Pero lo que sucedía esta era la parte que creo que fue difícil para mí y sin embargo fue parte del crecimiento espiritual. Y creo que esto fue parte de lo que resonó y lo que hizo que Prayer Nation fuera Prayer Nation. Así que mientras comienzas este primer episodio aquí, en nuestro canal de YouTube, estamos tratando de darte un poco de contexto sobre lo que sucedió. Empecé a llorar. Quiero decir, solía llorar. A veces los mocos simplemente caían, salían. Me sentía tan avergonzado y sin embargo Dios decía, no, te estoy apretando. Quiero que ores. Quiero que no solo hables sobre la oración. Quiero que seas real con la gente. No quiero que sean oraciones plásticas. No quiero que sean solo, ya sabes, oraciones ceremoniales. Oh Señor Dios, estamos tan agradecidos por tu preeminencia y dominio en todas las cosas y tú. Profundo cuidado por nosotros. Quiero decir, la gente no está interesada en ceremonias. Nos estamos muriendo aquí afuera y necesitamos que alguien nos dé esperanza. Hicimos una campaña llamada Difunde Esperanza y Difunde Esperanza y no miedo. Y pusimos letreros en nuestros autos e hicimos recorridos de oración. Estas fueron algunas de las cosas que hicimos. Pero realmente creía que Prayer Nation se construyó, porque la gente sentía que podía ser auténtica, que realmente podía orar, y que estaba bien hacerlo. Y yo estaba dispuesto a asumir las consecuencias. Estaba dispuesto a decir, piensa lo que quieras de mí, pero para aquellos que son sinceros, que están sintiendo esta crisis y este momento y necesitan respuestas y dirección, haré lo mejor que pueda para estar aquí para ustedes. Y así lloraba, sollozaba. A veces nos arrodillábamos. Muchas veces la presencia del Espíritu Santo era tan fuerte que entonces yo profetizaba. A veces teníamos momentos de sanidad en los que orábamos por los enfermos. Orábamos constantemente por nuestras ciudades, por nuestros funcionarios. Orábamos por
cualquiera que apareciera en la transmisión en vivo. Ellos enviaban sus peticiones y orábamos por ellos. Y eso creó un lazo muy fuerte. Y hacíamos esto todos los días, de lunes a viernes, durante más de un año. El domingo, por supuesto, teníamos un servicio en línea. El sábado teníamos algo pregrabado, para los niños, así que los sábados. Los niños que todavía estaban en la escuela en línea tenían algo que los animara esos días. Así que realmente producíamos cosas los 7 días de la semana. Al principio, lo llamamos High Noon porque era la hora con la que nos sentíamos más cómodos. Es cuando el personal estaba listo para comenzar y orábamos en la mañana. Llegábamos al mediodía y eso se convirtió en una especie de mantra. El mediodía tenía un significado profético, de que no hay sombra de variación. Es un tiempo de cumplimiento. Todo buen regalo y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza, ni sombra de variación. Significa que es mediodía sin sombra. Así que usé eso durante mucho tiempo, haciéndolo al mediodía, hora central. Pero se volvió más una actitud. Se convirtió más en una realidad espiritual que en una hora específica en la que se transmitía el programa. Así que en su mayoría todavía transmitimos al mediodía hasta el día de hoy. Pero así fue como comenzó esa parte. A medida que evolucionó, me di cuenta de que estábamos generando una enorme cantidad de movimiento allá afuera. La gente pedía más estructura. Y yo sabía que necesitábamos tener una identidad más allá de simplemente la hora de la transmisión. Así que oré y consulté sobre esto con algunas personas que eran muy inteligentes. Y mientras orábamos y hablábamos al respecto, de ahí surgió el nombre, Nación de Oración. De toda raza, de toda lengua, de todo pueblo, Dios está reuniendo un remanente de personas que saben cómo orar y que están listas para hacer la voluntad de Dios. A medida que Nación de Oración evolucionaba, noté que cuando Dios me presionaba, no solo había dones espirituales, no solo había lágrimas, sino que Dios sacaba cosas que yo no compartía con la gente desde el púlpito. Comencé a hablar de cosas que ni siquiera compartía a veces en mis clases. Tengo una clase llamada ATS, Ungidos para Servir, donde llevo a las personas a las cosas más profundas de Dios y reunía a mis intercesores e intentaba educarlos y enseñarles sobre el mundo espiritual, ayudarlos a entender la guerra espiritual, enseñarles las disciplinas, mostrarles cómo se ve la maestría y luego tratar de ayudarlos a pensar en un alcance mucho más amplio de la iglesia global y no solo de la iglesia local, y cómo podemos asociarnos juntos. Estas eran cosas enseñando sobre dones espirituales, regalos. Pero cuando participé en Prayer Nation, fue en tiempo real, porque la batalla espiritual era real y exigía que hubiera intercesores comprometidos, exigía que la gente tuviera las herramientas. Y así era como si Dios estuviera abriendo el almacén de la oración. Cuando entras en tu aposento, la palabra griega significa almacén. Todos estábamos entrando en ese almacén y había cosas que Dios había enseñado, patrones de oración y recursos del reino sobre los que Dios me estaba presionando para hablar. Normalmente, en línea, piensas, bueno, podría haber personas que no sepan nada, así que mejor lo simplificamos. Empezamos muy básico. No queremos ofender a nadie. Podría haber diferencias doctrinales entre diferentes denominaciones. Católicos versus protestantes versus pentecostales. Y luego todos los diferentes tipos de pentecostales, carismáticos y evangélicos que existen. Y quiero decir, cualquiera y todos estaban en línea. Así que cualquiera en cualquier momento podía acceder a esto. Y aquí estoy yo llorando y moqueando, ya sabes, hablando sobre dones espirituales y ángeles. Y era como, está bien Dios, realmente podría recibir muchas críticas aquí. Pero el Señor me dijo, no quiero que te enfoques en las personas que están ahí afuera y que podrían ser críticas.
Quiero que te enfoques en las personas hambrientas y quiero que enseñes, como si estuvieras hablando con intercesores espirituales avanzados. Personas que eran altamente maduras, muy comprometidas, fuerzas especiales. Es decir, estamos hablando de personas de élite en la oración. Esto es lo que él dijo. Quiero que pienses así cuando estés haciendo Prayer Nation. No te guardes nada. Comparte todo lo que hay en tu corazón. Explica todo lo que sabes sobre el mundo espiritual. Ponlo todo ahí afuera. Así que lo que comencé a hacer fue tratar de describir, desglosar las dimensiones, explicar las cosas que había aprendido y tratar de dar a las personas en tiempo real las herramientas que necesitaban. Hicimos esto y la comunidad creció y ahora hemos estado en un ritmo diferente a medida que la pandemia ha disminuido y al volver a nuestras vidas notamos que, ya sabes, no había tanta urgencia. Así que para ayudar a nuestros ritmos, seguimos orando todos los días, seguimos escuchando a Dios todos los días. Pero al entrar en este nuevo ritmo, pasamos a hacerlo martes y viernes, hasta que ahora hacemos una transmisión una vez por semana. Así que el deseo era que existiera una manera de codificar las enseñanzas, que hubiera una forma de volver atrás y decir, bien, en esos momentos intensos, en los que todos sentíamos la presión global, percibíamos el apocalipsis, sentíamos la escatología justo frente a nosotros, que los tiempos finales, ya sabes, se estaban desarrollando ante nuestros ojos. Y era como, bien, ¿a dónde podemos ir? Tenemos que encontrar algunas respuestas aquí. Y luego estaban todas esas teorías de conspiración y todo ese asunto. Y yo pensaba, Dios, ¿cómo respondemos a esto? ¿Qué decimos ante esto? ¿Qué es real y qué no lo es? Necesitamos lo profético. Necesitamos voces apostólicas. Necesitamos personas que tengan autoridad espiritual. Necesitamos personas con discernimiento. Dios, necesitamos escucharte. Así que no solo quería escuchar a Dios y dar dirección, sino que también quería enseñar a las personas a escuchar a Dios para que ellos pudieran dar dirección. No solo ser un líder, sino formar líderes. No solo ser un intercesor, sino levantar intercesores. Y así fue como Prayer Nation siguió creciendo, a medida que pasó el tiempo y a medida que se abrieron más puertas. Empezaron a surgir conferencias de oración, y yo predicaba en conferencias de oración. Me pedían que fuera a hablar sobre esto porque Prayer Nation ya había formado un movimiento de personas. Y ahora hemos entrado en este ritmo en el que, al volver a estos entornos, he estado en Washington, D.C. Hicimos caminatas de oración la semana antes de que se revocara Roe v. Wade. Estuve allí, en Washington, D.C., e hice una caminata de oración con los intercesores que eran, intercesores locales. Ellos vinieron y se reunieron conmigo allí, y luego lo hicimos en línea con Prayer Nation. Me di cuenta de que éramos solo uno, entre miles, tal vez incluso millones de personas, que estaban orando. Pero Dios hizo algo realmente excepcional, y algo cambió. Pudimos ir y hacerlo, pero ahora era un ejército. Ahora es un ejército. Y me doy cuenta de que no era cualquier ejército. Prayer Nation es un ejército de personas que tienen hambre, que desean, que están enfocadas y que están listas para llegar hasta el límite, listas para sacrificar, listas para orar, listas para ayunar. Así que si llegas aquí a este canal y ves Prayer Nation por primera vez, o si quieres entender en este episodio piloto, el episodio 1 de nuestro canal, solo, te estamos dando una base para Prayer Nation. Quiero que sepas que esto no es para personas que están tomando leche. Esto es para personas que quieren la carne. Y me doy cuenta de que hay personas más allá de mí. Y siempre voy a estar buscando más. Pero voy a compartir las cosas que sí sé. Y espero que eso cree una comunidad de personas que se conecten con estas 7 dimensiones de Dios, que son reales, que crezcan en los 7 niveles de relación con Dios, que están disponibles, que son accesibles, que aprendan sobre los 7 espíritus de Dios, cómo funcionan,
en la iglesia, con la iglesia global y los 7 candeleros de oro del libro de Apocalipsis. Los 7 ángeles y lo que eso significa. Los 7 candeleros de oro con las 7 iglesias. Esto conecta la iglesia local con la iglesia global. Y Prayer Nation está justo en el centro de esto porque él dijo que hizo de su casa una casa de oración para todas las naciones. Cuando hablamos de un lugar al que nos acercamos ante Dios, el templo, una sinagoga o una iglesia, es un lugar de oración porque Dios no hace nada excepto en respuesta a una oración. Así que ahora hemos tomado las cosas que hemos aprendido y hemos ido a las Naciones Unidas. Y UNMSF ahora ha realizado múltiples viajes a las Naciones Unidas, orando en las Naciones Unidas con esta rama ahora completamente respaldada de las Naciones Unidas. Somos Estudios Multiculturales de Fe, el embajador Art Wilson, y tenemos un equipo. Hemos entrado allí. Ha habido avances increíbles, incluso este año, 2023, en el que tuvimos una reunión para tender puentes, en la que todas las religiones se reunieron en las Naciones Unidas, y hablamos sobre el discurso de odio, hablamos sobre cómo los líderes religiosos pueden influir en sus respectivas comunidades para tratar de facilitar menos extremismo menos violencia y para transmitir mensajes de esperanza a sus áreas y grupos particulares. Este era el objetivo de tender un puente entre Oriente y Occidente y fue organizado por la Liga Mundial Musulmana. Cuando nos reunimos, esto fue un evento histórico y, de alguna manera, yo estoy allí y soy uno de los oradores. Así que, hemos publicado el video aquí en nuestro sitio. Si quieres verlo, es solo un video de 2 minutos que ofrece una visión general por parte de la Liga Mundial Musulmana de lo que fue ese evento en junio de 2023. Esto fue solo el comienzo. No se trata solo de la diplomacia, no se trata solo de la comunicación interreligiosa. Son las relaciones que se están construyendo. Son puertas que se están abriendo para el futuro. Y eso nos da esperanza. Nos da esperanza. Ahora tenemos este conflicto entre Israel y Hamás. ¿Y qué significa esto ahora para el mundo? ¿Qué está pasando? Por eso necesitamos personas en altos cargos que sean capaces de entender lo que está sucediendo, que vean el panorama internacional y comprendan lo que Dios nos está diciendo. Y lo que estamos aprendiendo es que hay una comunidad de personas que están viendo las cosas desde este nivel superior. El objetivo es que la mayor cantidad de personas posible pueda ser lo que las Naciones Unidas desean ser, pero que nunca podrán lograr solo con la voluntad humana. Dios ha puesto personas apostólicas, personas perspicaces, espirituales, proféticas, personas llenas del Espíritu, personas que llevan el nombre de Jesús en medio de esta organización que intenta unir a las naciones del mundo. Cuando miras el logo de las Naciones Unidas, siempre te dicen que está mirando hacia abajo, hacia la tierra. Es ver la tierra como un todo, como si estuvieras por encima de la tierra y la miraras desde arriba. Ese es su logo. Yo creo que Dios quiere que la iglesia haga eso. Creo que Dios necesita intercesores que puedan hacer eso, que puedan elevarse por encima de las controversias, las contradicciones, toda la confusión que hay ahí afuera, la desorientación, la desinformación, las conspiraciones, algunas que son reales y muchas que son falsas, las noticias falsas. Quiero decir, ¿cuántos de estos términos nos generan emociones? Ansiedad, la ansiedad global en medio de todos los hechos reales y todos los detalles reales y las guerras reales. Y no es solo Israel, pero como Israel es el reloj de Dios y porque Israel es el centro,
de la tierra en lo que respecta a Dios. Norte, sur, este y oeste en la Biblia es norte, sur, este y oeste de Israel, de Jerusalén. Así que eso siempre va a recibir la mayor atención, pero hay cosas sucediendo en todo el mundo. Necesitamos intercesores. Necesitamos personas que sepan orar y que tengan las herramientas para poder lograr esto. Así que simplemente haber tenido la experiencia en las Naciones Unidas nos ha hecho pensar diferente. Nos ha impulsado a otro nivel y creo que Dios todavía nos está empujando en este momento. No debemos retroceder. Tuve una visión de la bestia. Solo para dar un ejemplo mientras vamos cerrando este podcast. Pero tuve una visión de la bestia. La Biblia habla de ella en el libro de Apocalipsis que subía del mar, que había una bestia como ninguna otra bestia. Y parece que es parte carne y parte máquina. Cuando ves a Daniel, la imagen de Daniel, el último reino es como ningún otro reino. Tiene dedos, dice, pies de barro y pies de hierro, y que realmente no se mezclan, pero son una coalición. Son una coalición de hierro y barro. Estamos tratando de descifrar eso. ¿Qué significa esto? Y mientras entramos en esta pandemia y al ver la década de 2020 y cómo se va desarrollando, sabemos que Dios quiere hacer muchas cosas. El proyecto Ciudades Alfa fue algo que un ángel del Señor me dijo en 2010, que en la próxima década las ciudades alfa del mundo iban a ser alcanzadas. Sabíamos que algo iba a suceder, que nos ayudaría a alcanzar las 50 ciudades más influyentes del mundo. Cuando ocurrió esta pandemia, nos sacudió a todos, pero también nos abrió la puerta para orar con las personas, para conectarnos con ellas. Este evangelio del reino debe ser predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. El verdadero momento de los últimos tiempos no es solo guerras y rumores de guerras, como dice Mateo 24. No se trata solo de nación contra nación y reino contra reino. No se trata solo de pestes y terremotos y, ya sabes, pandemias y hambrunas. Pero se trata del Evangelio. El objetivo principal es que Dios quiere predicar las buenas noticias a todos. Él quiere que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Así es como nos enfocamos, como volvemos a ver. Lo estamos viendo a través de esos lentes, no como occidentales o como estadounidenses, no como afiliados a un partido, no como demócratas, republicanos, independientes o cualquiera que sea tu tendencia, sino viéndolo a través de la perspectiva de un intercesor que intenta operar como el reino de Dios. Este es nuestro objetivo, el Evangelio del Reino. Así que creo que Dios necesita empujarnos hacia esa perspectiva. En iglesia, Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Y te daré las llaves de qué? Fuera de la iglesia. Pedro, te daré las llaves del reino. La iglesia está para facilitar el reino de Dios. Y de eso se trata realmente. Prayer Nation, de elevarse y ver las cosas, no solo como las ven las élites globales, sino como se supone que deben verlas los escogidos de Dios. Él nos ha hecho sentar juntamente con Él, en Efesios 2, para sentarnos con Él en lugares celestiales. Debemos ver el mundo como Jesús ve el mundo. Él vive para interceder siempre. Y ahora nosotros debemos asumir ese papel de intercesores y mediadores, en la tierra. Así que, amigos míos, esta es la historia de Prayer Nation. Y ahora los invito a ser parte de esto. Abróchense los cinturones. Vamos a aprender. Sigamos en la corriente de lo que Dios nos ha enseñado. Aquí vamos a codificar esos diversos elementos del reino de Dios. Todo lo que hemos aprendido, vamos a tratar de compartirlo en un patrón sencillo, de una manera simple. Y vamos a construir esta biblioteca aquí mismo para que puedas saber lo que Dios ya ha revelado y convertirlo en conocimiento común, de modo que nuestra base ya esté establecida.
y podremos entrar inmediatamente en el Espíritu y nuestra formación se activará. Y seremos capaces de facilitar la voluntad de Dios en la tierra y, en última instancia, ver su voluntad cumplida en estos últimos días. Gracias por acompañarnos hoy.